Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. En el día de hoy San Lucas nos presenta su versión de las bienaventuranzas, reduciéndolas un poco de las 8 que presenta San Mateo a 4 y agregando además 4 ayes, que suenan un poco como a amenazas. Sin embargo, tanto las 8 de San Mateo como las 4 de San Lucas que hoy escuchamos, en realidad se resumen en una única bienaventuranza, que es la felicidad, la dicha de todo aquel que escucha la palabra de Dios a través de la predicación del Señor Jesús. La acoge en su corazón y pone todo de sí para ponerla en práctica, adecuando su vida a la palabra escuchada y llenándose de los rasgos propios de las bienaventuranzas. Pobre de espíritu, manso, misericordioso, limpio de corazón, artesano de la paz. Por el contrario, quien no escucha la palabra del Señor y la maravillosa novedad de su evangelio es como el hombre tonto del que nos habla San Mateo en el capítulo 7, que edificó sobre arena, pues su casa se derrumbará, su ruina será grande. Es este el que se merece todas las amenazas que salen de la boca del Señor, y que más que amenazas son expresión de su amor misericordioso, pues lo único que pretenden es prevenirnos de tener que sufrir tantos males causantes de tristeza y de infelicidad. El texto, más que indicarnos lo que tenemos que hacer y cuál debe ser nuestra manera de comportarnos, lo que en realidad indica es lo que hace Dios y cómo actúa en nuestra historia. Él nos revela su rostro en Cristo. Siendo Él rico, se hizo pobre. Asumió nuestra naturaleza humana. Fue humillado, perseguido, odiado, excluido, insultado, rechazado, difamado, abandonado y crucificado. Identificándose así con los pobres, haciéndose el último de todos, pero transformando todo lo anterior en la bienaventuranza más grande, su resurrección. Eso que fue su vida y su manera de ser, nos lo propone a todos aquellos que queremos ser sus discípulos, ya que el discípulo está llamado a ser como su maestro. El Señor alza los ojos hacia sus discípulos indicando que se ha colocado más abajo que sus oyentes. Es la actitud propia de quien sirve, haciéndonos ver que la bienaventuranza, la felicidad y la dicha verdadera consiste en el servir a los demás. Jesús se congratula con los pobres, Dios se ha puesto de su parte, interviene en su favor, Él es su defensor. Atentos que con esto en ningún momento está justificando la pobreza, con la esperanza de que todo cambiará en la otra vida con el consuelo del paraíso, haciendo realidad las famosas frases que dicen por ahí de que la religión es el opio del pueblo. No, por el contrario, el hecho de que el Señor se haya hecho pobre y se haya puesto en favor de los pobres, nos compromete como discípulos a luchar contra la injusticia, contra la pobreza y contra todos los males que nacen de la avaricia, de la ambición y del deseo irrefrenable de poder. Entendemos que el reino de los cielos es exclusivamente de los pobres. Por tanto, si queremos entrar, tendremos que abrazar la pobreza, arrancando de los corazones el egoísmo, las ambiciones, las injusticias y todo aquello que favorezca la posesión y el querer aferrarnos a los bienes de la tierra. A la pobreza va unida el hambre real y el llanto, cosas que vemos todos los días y que reclama de nosotros un compromiso mayor para saciar el hambre de tantos hermanos y consolar a quienes lloran. La cuarta bienaventuranza refiere a cuando los discípulos son odiados, excluidos, insultados y rechazados por el amor que le tienen a Jesús, porque con esto se estarán asociando a la pasión del Maestro y gozarán de la gloria de su resurrección. Los males, las persecuciones, los sufrimientos son la garantía de que se están haciendo las cosas bien, son la seguridad de estar siendo fieles al Maestro. Los ayes o amenazas de las que hablamos al inicio tienen en cambio como destinatarios a todos los que en lugar de asumir el espíritu de la pobreza, del servicio y la caridad, se cierran en el egoísmo y actúan de manera contraria al actuar de Jesús, nuestro Salvador. El ay para con ellos es un lamento de compadecimiento para advertir del mal que podemos hacer y del que no nos damos cuenta, pues el egoísmo no nos permite dimensionarlo. Vemos el gran amor de Dios, pues todos, tanto pobres como ricos, somos sus hijos y todos estamos llamados a la salvación. Para un padre sería muy triste que algunos de sus hijos, por su terquedad en escuchar la palabra, se quedaran por fuera de ese proyecto de salvación. De ahí su tristeza y su insistencia, para que compartamos en lugar de buscar la posesión de algo que no puede ser poseído, pues ya tiene un solo dueño.
Si lo recibimos como don, no es para hartarnos de ellos, ni complacernos con los mismos, no. Si lo recibimos como don, es para entregarlos también, como regalo, a los hermanos. Demos gracias al Señor. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.